Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Carranza. El motivo de este video es para dar mi testimonio acerca de lo que es el COVID. Yo estuve con síntomas más o menos hace 3 semanas. Empecé con dolor de garganta, tos, dolor de cabeza, un poco de fiebre. La fiebre de repente me entraba, me salía. Me di cuenta del virus porque tengo un bebé de 2 meses, casi 3 meses. Él empezó congestionado de su nariz, también con dolor en la garganta. Pues le estoy dando lactancia y aparte le doy su fórmula. En esos días pues él dejó de tomar ambas, no lo hacía normalmente. Entonces acudí a lo que es la clínica. Yo vivo acá en Estados Unidos, en el estado de Chicago. Hice una cita, pero acá ahorita el proceso que tienen es por videollamada. El detalle es que no lo pueden atender personalmente por evitar más contagios para el virus. Entonces me hicieron una videollamada. Hasta el día siguiente me llamaron los doctores, pidieron ver al bebé, me pidieron los síntomas y por lo que el bebé presentaba, pues me hicieron una cita para un día lunes para que yo me presentara a la clínica y que lo chequearan. Pues fui al respectivo chequeo y estando en la clínica no lo hicieron. Lo que hicieron fue que estaban esperando, me dijeron las enfermeras, una respuesta para poder hacerme a mí lo que es el test del COVID. Me lo hicieron y me dijeron que 2 días después esperara respuesta. Me llamaron para darme el positivo, salí positiva junto con mi bebé. A mi bebé no le hicieron el examen porque me dijeron de que si yo estaba positiva, automáticamente él iba a ser positivo, ya que pues pasaba solo conmigo. Pasando los días, pues mi bebé no mejoraba. Lo único que me le dieron fue Tylenol. Nos dieron la condición de aislarnos por 15 días. Ya que yo tengo un amigo en El Salvador, esta persona pues tomó los datos de una doctora, entonces, y me los envió, me dijo que la contactara, que pues ellos estaban ayudando a muchas personas. Y pues así fue como yo contacté a esta doctora, me parece que su nombre es María Eugenia. La contacté y pues le hice saber que yo tenía los síntomas. Fue como 2 días después que me dieran el positivo. Entonces ya la contacté y ella me recetó que tomara ibuprofeno de 200 miligramos, una por 3 veces al día. Me tomaba lo que era una en la mañana, otra en el almuerzo y otra en la cena. Más aparte de eso, también me recetó que tomara NyQuil, ya que pues presentaba el dolor de garganta. Luego de eso, pues yo seguí haciendo lo que fueron gárgaras de agua con sal, agua tibia. Y pues esos fueron los medicamentos que yo estuve tomando durante mi tiempo, digámoslo así, de los síntomas del COVID. Gracias a Dios, por medio de esta doctora, mi bebé mejoró increíblemente porque lo tenía demasiado congestionado. Como les digo, él no comía, había dejado de comer lo suficiente, más aparte presentaba temperaturas, el dolor de su garganta que yo lo notaba por su forma de que había evitado de comer lo normal. Ella me recetó 2 jarabes que yo podía comprar acá. Uno de ellos es Motrin. Y pues hice la combinación de estos 2 y gracias a esa combinación pues mi bebé a los 2 días, gracias a Dios y gracias a la doctora, estaban mejor. Entonces mi consejo es que si ustedes pues están padeciendo de este virus, la pueden contactar. Busquen la forma, no sé si algún familiar, algún amigo o por medio de internet. Ya ven que las redes sociales es un medio donde uno puede contactar a
a quien sea. Entonces, para que les ayude si ustedes están padeciendo de esto, porque muchas veces en la clínica no están dando ningún medicamento, no están recetando lo que es pastillas, inhaladores, nada. Entonces, como lo fue en mi caso, a mi bebé solo le dejaron Tylenol y yo qué podía hacer con eso. Me dijeron que si mi bebé presentaba ahogamiento, que si le costaba respirar, pues que lo llevara al hospital de emergencia, pero es como un arma de doble filo porque pues mi bebé ya lo presentaba y uno no sabe si en el hospital, por miedo de ir al hospital, puede contraer más bacterias o el virus se puede complicar, uno no sabe. Entonces, pero yo lo hice por medio de esta doctora y gracias a ella pues ahora nosotros estamos bien. Seguimos en aislamiento porque pues son 15 días los que tenemos hasta el día de hoy. Porque hace 15 días atrás nos dieron la respuesta, pero ya los síntomas pasaron, gracias a Dios. Entonces ahora ya no hay síntomas, no hay nada, solo nos queda estar encerraditos en casa, esperando que esto pase para luego ver si podemos retomar un nuevo test y pues esperemos que salga negativo.